sombra de humo cruza el prado y que se va tan deprisa, no da tiempo a la pesquisa de retener lo pasado. Terrible sombra de mito que de mi propio me arranca, ¿es acaso una palanca para hundirse en lo infinito? Espejo que me deshace mientras en él me estoy viendo, el hombre empieza muriendo desde el momento en que nace. El haz del alma te ahuma del humo al irse a la sombra, con su secreto te asombra y con su asombro te abruma. La oscuridad no es una desgracia, ni una condena que de repente toca, sino algo que está ahí, como posibilidad real, a veces latente, a veces como consecuencia. Los versos de Unamuno hablan de una sombra que se nos viene, que nos mira incluso, y que solemos llamar tristeza y también depresión cuando nos desborda. Nadie está libre. No hay vacuna que evite la depresión, pero no por eso hay que temerla. Lo que nos queda entonces es preguntarnos qué podemos hacer con ella si nos llega, o mejor, qué podemos hacer a través de ella. Unai Cañada, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es la oscuridad? Empezamos así. Muy dura, muy dolorosa, desalentadora, mucha confusión. Duele entonces la oscuridad. Sí, mucho. ¿Y cómo es ese dolor? Es un dolor que nada tiene que ver con un dolor físico, es un dolor del alma, un dolor de ese niño que albergamos nosotros dentro, y es un dolor intenso y duro que te lleva, como decir, a lo peor, a la parte más baja del ser. ¿Imaginaste en algún momento de tu vida que vivirías un proceso como el que vienes viviendo? De ninguno de los casos. Nunca lo hubiese pensado. Siempre viví buscando dopamina, buscando experiencias que reventasen la vida, las emociones. Siempre me sentí poderoso, siempre me sentí arriba de la ola, y de repente un día estaba abajo. Y la verdad que no sé, cuando estaba en ese lugar no sabía ni qué había pasado ni por qué. Pero nunca hubiese sospechado que con la forma de vida que elegí podría haber llegado a ese lugar de oscuridad y de dolor. O sea que las olas caen. Sí, y bien duro. Y como mucha gente que practica surf o que cogíamos cuando éramos pibes aquí las olas a pecho en el boyullo de los patos, sabemos que hay olas que te llevan contra el suelo y ejercen una presión muy dura. Tienes que dejar que pase esa ola, porque si quieres subir en ese momento, la ola no te deja. Hay una corriente que te pega contra el suelo directamente. Así que es una metáfora perfecta. ¿En qué momento te miraste al espejo y te dijiste a ti mismo, aquí está pasando algo? Me engañé durante muchos años. Uh-huh. Entonces yo me miraba al espejo y sabía que algo no estaba bien. Pero el piloto automático, la vida, la sociedad, yo me dedico al arte, pues por lo tanto el arte y los procesos artísticos hacían que siguiera. Pero yo hace muchos años que me miraba al espejo y decía, hay algo que no me gusta en lo que estoy viendo. Pero es lo que te digo, piloto automático, y continúas y continúas. El momento exacto en el que realmente me doy cuenta de que tiene que haber un frenazo es cuando el cuerpo habla y me revienta y me lleva a una fatiga crónica, y me llega a un proceso en el que, siendo conocido yo como una persona que es capaz de mover montañas, Uh-huh. no podía ni levantar mi cuerpo de la cama. No podías ni levantar tu cuerpo de la cama. Uno que movía montañas. Y en ese momento, ¿qué piensa Unai de sí mismo? Que todo es mentira. Que no hay nada de verdad. Todo es mentira. Entonces todo lo que he construido, el por qué hice lo que hice, los valores que usé para ejecutar, la ética con la que mediaba para poder hacer, de repente se convirtió todo en mentira, en una película de mentira. Y cuando llegué a ese momento, pues no sabía ni para dónde mirar,
Por eso ese concepto de oscuridad y dolor. De repente, ¿y yo quién soy? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿La he tirado por la borda o qué ha pasado? Entonces, básicamente lo que sucedió fue un dejar de creer en mí. ¿Hablas de tristeza o hablas de depresión? Hablo de depresión, donde la tristeza también está. Quizás la tristeza empieza a manifestarse, pero hay grados, ¿no? Entonces entiendo, yo no soy profesional de esto, pero entiendo que cuando tú eres capaz de cargar 200 gramos de tristeza, bien, 500, vale. 3 kilos, sí, y 300, y 500. Igual O sea, a partir de los 500 kilos resulta que ya comienza a ser depresión. O sea que lo estás planteando como si fuera un proceso acumulativo que en un momento dado explota, revienta. En mi caso fue así. Ujú. En mi caso fue un proceso acumulativo de muchos años. ¿Cómo se enfrenta uno al mundo cuando está tan abajo? Intentas no hacerlo. Intentas no hacerlo. O sea, yo aquí en la isla yo no soy famoso, pero soy un personaje público. Ujú. Me conoce mucha gente. Ujú. Entonces, en ese momento cuando uno está en casa y no se puede casi ni levantar de la cama y se mira al espejo y no ve verdad en sí mismo y deja de comer y de alimentarse, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando piensa en sostener el personaje que creó, no hay forma. No hay forma. Entonces es muy complejo, en el sentido de que yo al final lo que hice fue meterme en mi cueva. Me metí en la guarida y dije, aquí me refugio de ese planeta. Como si el planeta fuese que me estuviese atacando, pero fui yo que construí esa relación con el planeta. Claro. Entonces básicamente no sabes por dónde agarrarlo. Cuando la gente viene y te dice... Bueno, de hecho me acuerdo un amigo que me dijo, tranquilo, le conté un poco, me dijo, tranquilo que tú puedes con todo eso, ¿no? Y le dije, yo no necesito escuchar esto ahora mismo. Claro. Me dijo, disculpa. Digo, no me pidas disculpas porque tú eres un producto de mi propio marketing. Tú me estás diciendo eso porque yo a ti te vendí que Unai es así. Entonces no te sientas culpable por decirme lo que me estás diciendo porque está muy bien dicho. Pero ahora ya no necesito esas palabras. Ahora necesito que me des un abrazo y me comprendas. Dijiste una cosa que para mí destaca en todo lo que has ido comentando hasta ahora, que es ese concepto del personaje, ¿no? Ujú. ¿Crees que construimos un personaje, una identidad que nos sirve para estar aquí, pero que de alguna manera eso está condenado a caerse en cualquier momento? Incluso no te diría que creo en ello, sino te diría que esa es la verdad. Claro. No es que crea o no Lo has crea. vivido. Claro, esa es la verdad. También es verdad que cuando te sucede a ti eres capaz de ver alrededor de otra forma. Pero sí, yo me di cuenta que, por supuesto, yo creé un personaje para defenderme ¿no? De todo lo complejo que es vivir en sociedad, relacionarse. La sociedad no es humana. La sociedad no es humana. La sociedad no es humana. No lo es. Es todo lo contrario, ¿no? Entonces, realmente sí que es un viaje muy, muy potente y muy duro verse en ese lugar, porque al final sí es una cosa acumulativa, y es una cosa acumulativa que viene desde chiquito. Yo, por ejemplo, fui el primer nieto, el primer sobrino, el primer hijo, cuando nació el siguiente, el primer primo, ¿verdad? Qué responsabilidad, ¿eh? Claro, el primero. De todos mis primos soy el más alto, el más grande, ¿no? O sea, que ha sido siempre una especie de referencia ahí, Sí, incluso para ti mismo. claro. Claro. Ese es el personaje. Y eso de pronto, Claro, me creí que tenía que ser el primero, el más fuerte, el más. Y bueno, y lo conseguí durante muchísimo tiempo en mi película, en la película del personaje. Yo eso lo conseguí, por supuesto. Pero lo que no sabía era que el esfuerzo que estaba haciendo me iba a llevar al suelo. Porque sostener eso es muy duro. claro. Sostener algo que no es verdad. Bueno, todos hemos mentido. Ujú. Y cuando mientes a una persona y mientes a otra persona y se juntan las dos y estás hablando de esa movida, dices, ¿cómo hago de sostener eso? Sí. Pero ya no con mentiras hacia las personas, sino con mentiras hacia uno mismo. Ujú. Entonces, claro, te descubres y te echas las manos a la cabeza. Es acumulativo y tiende a explotar. También es cierto que hay muchas medicaciones por el camino, ¿no? O sea, tú te puedes medicar el resto de tu vida. Puedes no hacer trabajo personal y considerar que estás bien así. Puedes meterte en las adicciones a muerte. Puedes acabar muriéndote sin haberte dado cuenta de que explotaste. Yo tuve la fortuna de darme cuenta que estaba flotando. Con lo cual me queda una segunda fase de la vida que puedo confrontar desde otro lugar. ¿En qué momento te das cuenta de que solo no puedes?
Nunca he podido solo. Ujú. Nunca he podido solo. Siempre... A ver, quiero decir, o sea, sí, Sí. sí, Ujú. sí, sí puedo solo, pero Sí, sí, sí. nunca pude solo en el sentido de que yo siempre fui una persona muy, muy social, muy de estar con gente. Vale. Y todos los proyectos que se crearon en mi camino o que yo creé o que participé fueron de forma comunitaria, Vale. ¿no? Digamos que hubo un momento clave en el que decido tirar de un profesional, de un psicólogo, y recuerdo que la primera sesión le pregunté, ¿puedo compartir esto que está pasando en mí con personas que tenga alrededor? ¿O por compartirlo se va a ir yendo la energía y entonces no va a estar como que tiene que estar en su sitio y es un proceso mío? Y su respuesta fue, si tienes la fortuna de tener personas con las que compartir, hazlo. Porque hay personas que están solas y no tienen nadie con quien compartir. Entonces fui compartiendo como un acto natural por mi parte. No fue como tengo que compartir. A mí me gusta compartir. Yo estoy aquí porque me gusta compartir. Porque no tengo miedo a compartir, no tengo miedo a hablar de mí. Y no tengo miedo a hablar de mi proceso, ni que me vea gente que me digan, coño, pero Unai tuvo una depresión y estuvo tan hecho mierda. Yo no tengo miedo a eso. ¿Por qué? Porque sé que no estoy solo. Estoy muy rodeado de gente. ¿En ese momento se abre una fase distinta en el proceso que estabas viviendo? Con el Con apoyo con el apoyo profesional. total y absolutamente. Ujú. Total y absolutamente. Ujú. O sea, digamos que en el proceso con esta persona, que me ayudó mucho, realmente, siendo sincero, creo que no hubo nada nuevo que yo no supiera. Claro. ¿Sabes? Esa es la verdad. Igual que antes cuando te dije que yo me miraba al espejo durante años y sabía que había mentira, yo creo que no había prácticamente nada como que no supiera. Solo necesitaba que alguien a quien yo le daba el rango de poder saber mucho más que yo en ese sentido, me lo dijera en la forma que esa persona me lo tenía que decir. Claro. Y eso fue lo que realmente a mí me despertó y me abrió un poco la perspectiva de comprender, ¿no? Ujú. Pero claramente sí, o sea, el ejercicio que hizo conmigo y me encantó, él me decía siempre, me hacía una pregunta, yo respondía y me decía, bueno, según tu relato, tú estás Ese contando concepto es esto. interesante, el relato, Sí, los relatos que nos damos. sí, por eso. Según tu relato, y decía, ay, pues yo he dicho esto. Sí, hostia, verdad, yo he dicho esto, ¿no? Entonces, no solo para mí, sino que una vez que ya he pasado por acá, desde que he pasado por ahí, ya he aconsejado a mucha gente que vayan a Ujú. buscar ayuda profesional cuando antes no lo hacía porque yo mismo Claro, no lo hacía. claro. Y realmente esta persona a mí me ayudó mucho. Fueron 2 meses y medio intensos y después de esos 2 meses y medio me dijo, chavalote, ya puedes salir al ruedo, aquí estoy para lo que necesites. Claro. Y desde entonces yo no te puedo decir tampoco, yo ya estoy fuera de la depresión. Claro. Yo lo que te puedo decir es que salí del foso. Ujú. O sea, estaba abajo en el sea, bar, la mierda. Distingues perfectamente una especie de núcleo oscuro en el que estuviste durante un Correcto. tiempo y ahí se activa un proceso y ahora te encuentras en una fase distinta, pero que no implica que hayas finalizado el proceso. No implica que haya finalizado. Lo que sí que tengo claro, por ejemplo, es que cuando estaba en pleno proceso, una jornada laboral de lo que fuera, tanto física como mental, como ordenador, no podía llegar a las 2 horas, 3 horas diarias. Y luego me tenía que ir a tumbar, Wow, porque mi cabeza no daba para más. claro. También, imagínate, si yo no estaba creyendo en lo que estaba haciendo, pero tenía que hacerlo porque necesitaba llenar la nevera. Uf, círculo vicioso, sí, sí. Eso es muy duro. Estabas hablando de coyuntura, estabas hablando de contexto social, una circunstancia envolvente en la que estamos de alguna manera todas las personas inmersas. Estás hablando de cómo eso condiciona o incluso favorece que una circunstancia psíquica como la que has vivido se active. Pero yo me pregunto por tu historia personal, o sea, ¿en qué medida lo que vienes viviendo ha supuesto una revisión de quién ha sido Unai hasta ahora? Total y absolutamente. Porque al final quiero decir, la depresión es como una alarma que te dice, si quieres seguir en este camino, entonces a sostener el peso, ¿no? Entonces, claro, pues para decir cómo no sostengo todo este peso que tengo en la mochila, tienes que abrir la mochila. Ujú. Y cuando abres la mochila empiezas a hacer revisión de todo lo que ha pasado hacia atrás. En esa revisión, tal vez de las cosas más importantes que encontré, me di cuenta de la facilidad que tenía para evitar el dolor. Mm. Esa fue una de las cosas más potentes. Pero para evitar me hablas de huida. Huida, Claro. huida.
No es la habitación consciente de decir, No. esto es dolor y tal. No, no. No, 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 no. La No, no, huida. no. Sí, sí. De hecho, en su momento pensé en hacer un máster universitario de cómo huir del dolor, porque tengo esa capacidad. Después, fíjate que fue muy potente, ¿eh? Porque en el momento en que me di cuenta de eso, de cómo había huido del dolor, en el jardín de casa, estaba desnudo, un día por la tarde, abrí los brazos y dije, pues que el dolor venga a mí, todo ese dolor que no he vivido, que venga a mí. Empezó con una otitis, empecé a echar pus, luego me vieron unas anginas, empecé a Ay, echar el pus, cuerpo. luego Ay, me salió aquí un bulto con un dedo así de pus también, unos dolores de cabeza que no podía, y yo decía, ¿cómo es la vida, eh? Le dije al dolor que venga, que lo iba a abrazar, y me tuvo, no sé si fueron como unos 6 o 7 meses, que no levanté cabeza de dolores físicos. Y en esa revisión, ¿con qué cosas buenas te encontraste? ¿O te encontraste con cosas buenas? Sí, sí, claro. Digamos que la principal fue encontrarme con un alma libre. Entonces mi alma libre me ha llevado siempre a... Yo sé que yo no vine aquí. O sea, vamos a ver, voy a decir de otra forma. Yo vine aquí a crear realidades, no a adaptarme al sistema. Eso también me ha llevado a las depresiones. Pero cuando tú me estás diciendo algo bonito, es muy bonito. Es muy bonito vivir pensando que se puede. Vivir pensando que no hay nada imposible. Vivir pensando que eres capaz de mover una montaña. Hay una percepción de Unai, una percepción de la realidad antes del proceso y una percepción de la realidad después del proceso. Sí la hay. El Unai de antes del proceso era un piloto automático. Y en ese piloto automático pues estaba dirigido por los shocks y los traumas que había tenido en mi infancia y en mi adolescencia. Entonces simplemente era una forma de reactivar, ¿no? De activar y estar. Entonces yo todo el rato, por ejemplo, una de las cosas más claras, pero clarísimas, es, yo siempre he pensado que mi cuerpo lo aguanta todo, que le puedo meter lo que me dé la gana. Ahí que hay mucha adicción con el alcohol y con la marihuana sobre todo. Hubo incluso también pastillas para dormir por el camino, ¿no? Entonces yo caí mucho en esta historia. Entonces cuando yo bebía, o cuando fumaba a ese nivel, o cuando tomaba pastillas para dormir, yo pensaba, este cuerpo es la bomba, yo voy a lo que quieran, que esto va para adelante, ¿no? Pero el cuerpo hizo crack hace 2 años y me dijo, ahí, tú por aquí no puedes seguir, si sigues por acá, 10 añitos te presto, más de vida. Si quieres vivir un poquito más, entonces cambia. Entonces empecé a sentir en mi cuerpo físico que ya no me dejaba. No me dejaba. O sea, por ejemplo, una época que de repente me tomaba unas cervezas y me daba dolor de cabeza. Ajá. Y decía, coño, qué movida. ¿Qué es lo que O pasa? sea, Que, vas a tener reacciones físicas nuevas. claro, que me decían, frena, frena. Me tomaba el bote ese, un bote de Nutella cada noche de 400 gramos, o sea, lo que te quiero decir. Y claro, yo eso lo hice durante años, pero que ya al día siguiente me levantaba como una puncha y agarraba el día y lo tiraba para el frente y todo bien. Ahora me tomo 4 cucharadas de Nutella y la barriga me hace... Entonces digamos que a nivel físico hay un cambio potente donde el cuerpo me ha dicho, ya has llegado al tope. Vale. Ya has llegado al tope. A partir de ahora lo que asumes es tóxico para ti, que todo fue tóxico, pero a partir de ahora es tóxico que te duele, Se ¿no? multiplica, sí. Y la diferencia, digamos, a nivel conceptual con el tema del carácter, de mi carácter, es darme cuenta de que antes estaba en un piloto automático, total, piloto automático, donde el personaje Unai, como digamos, es, como decirte antes, por ejemplo, era... Lo sigo diciendo hoy, pero para que me entiendas, te voy a poner un ejemplo, que es cuando antes, por ejemplo, salíamos a hacer una acción en la calle y me preguntaban, ¿y si llueve, nos mojamos? Y ahora, ¿y si llueve, nos resguardamos? Sacamos el paraguas. Sí. Bien. Entonces, digamos que a nivel ¿no? de carácter, pues claramente lo que estoy haciendo es domar ese carácter que lleva muchos años haciendo lo que le da la gana por encima de mi alma, de mi niño y de mi cuerpo. Y entonces ahora, digamos que no es domarlo, digamos que, pues como tú y yo estamos sentados acá, yo estoy sentado con mi carácter aquí delante y pues yo también me pongo delante con unas necesidades que no le gustan a ese personaje. Pero ese personaje pues poco a poco va... Porque una cosa es dejar de creer en ti y pensar que el personaje es inválido o que no tiene verdad, y cuando sales un poco de esa depresión te das cuenta que ese personaje tiene muchísimas cosas válidas. Lo que pasa es que hay que hacer unos reajustes importantes. Claro. Y cuando de repente ves a, digamos que el personaje se va acercando a la persona y ya no es tanto personaje, porque es muy consciente, no es algo que se activa solo, ¿no? Es como, eso no se puede hacer, porque no sé qué, no sé cuánto. Y una vez siempre decía, no se puede hacer. Y ahora es como, eso se puede hacer. Sí se puede, pero no quiero.
porque la energía y la fuerza que me lleva la quiero para otra cosa. Claro. Oye, ¿la depresión se acaba o la depresión es un punto en el camino que abre una etapa diferente? Crisis, ¿no? Llamémoslo crisis. Cambio, Cambio. es un cambio. Ahí, Pero eso también es un cambio de perspectiva, ¿no? Porque sí, la idea común que hay de la depresión es como algo terrible que te pasa en la vida. ujú. ¿Tú lo has vivido así? En el momento que estoy dentro de la depresión lo es terrible, porque no ves salida, porque Claro. no, porque en ese momento claro que lo es, Claro. ¿no? Entonces ahí creo que la diferencia está en si haces oreja o no. Pero si bien es cierto que yo lo veo como una alarma de la vida que te, ¿no? Que te digo, ¿qué? Y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues si hacemos un poco de oreja a eso, pues igual tenemos una segunda oportunidad. Bienvenida sea la depresión. Bienvenida sea la depresión porque es la alarma que te permite generar ese estado de crisis en ti que implica un cambio. Y a la pregunta que me estabas haciendo de ¿eso se carga toda la vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa que es como, ¿verdad? Como un pulso, una sensación de algo que se extiende y que se Algo que es contrae. pesado y que te va a llevar a donde te tenga que llevar. Claro. O sea, es como por ejemplo, en mi perfil caracterial yo soy muy charlatán, soy muy goloso. O sea, en mi ser goloso, yo nunca voy a dejar de ser goloso. Yo me puedo relacionar con el acto de ser goloso de Con una la forma. golosina de otra manera. Exactamente. Claro. Con la charlatanería, Sí. yo me puedo relacionar. Y con la Sí. depresión pienso que es lo mismo. Pienso que es algo que está todo el rato presente y latente. Mm. Que depende cómo tú hagas, viene a decirte, cuidado que nos vamos para el carajo. Claro. ¿No? O no. Pero yo creo que eso siempre está dentro de uno. No sé. Podremos encontrar a alguien que realmente diga, no habita a mí, ni un 1% de este concepto de depresión. No creo. Claro. Yo creo que todas las personas del planeta la cargan. Y luego, de la misma forma que el cuerpo es sabio y es capaz de adaptarse, es capaz de hacer unos tejemanejes con todo esto para que tú o no te des cuenta o la puedas llevar, ¿no? Porque nosotros aquí tenemos las condiciones de vida que tenemos. Yo he estado en otros países donde tú le dices a alguien que estás deprimido y te dice, te meten 2 guantazos, niño. Claro, evidente. Te meten 2 guantazos, ¿me entiendes? Pero esas personas también están deprimidas. Lo que pasa es que no lo saben. Y no hay tiempo para darse cuenta. Claro. Unai, gracias. Gracias a ti por este espacio. Creo que es muy importante. Y espero que realmente este proyecto que estás llevando adelante con un equipo maravilloso pueda tener su repercusión y pueda ayudar a muchas personas. Seguimos. Seguimos. La vida es cambio constante. Por eso es bueno pensar que suele haber algo más allá de la tristeza. La depresión no es fácil. Trae dolor, desgarro, parálisis emocional, miedo, ansiedad. A veces es un cóctel tan variado que corremos el riesgo de perdernos. Por eso, cuando ha llegado, hay que transitarla. Lo mejor es buscar ayuda, soporte, alguien que nos acompañe en el camino de la depresión. Hay muchas formas, muchos métodos, muchos enfoques. Román Morales, psicólogo, nos habla del suyo y lo hace con solvencia, porque sabe lo que es estar en un lado y en el otro. Román Morales, bienvenido. Muchas gracias, Bosco. Bien hallado. Bien hallado. Qué bueno. Que te halles bien. Sí, Estupendo, estupendo. ¿Las personas estamos heridas? Las personas estamos heridas, sí, muy heridas. Pero también las personas tenemos una posibilidad enorme de sanación. Entonces, a mí la buena noticia de tu afirmación no es tanto la herida, que trae un aprendizaje y que trae la oportunidad de alguna forma de transformarnos, sino el proceso tan bello que supone acercarte a ti mismo a través de la sanación, del autoconocimiento. Yo subrayaría más, digamos, hacia dónde nos lleva la herida, la oportunidad que nos oferta la crisis. Creo que en ese sentido toda crisis es una oportunidad que marca un punto de inflexión en la vida de alguien para que probablemente el espejo en el que te estabas mirando, que era distorsionado, deje de estar empañado.
y desde ese lugar tomes una conciencia o la conciencia te tome a ti, un juego de palabras en el que con el paso del tiempo te des cuenta de que aquello que pasó tenía que pasar, era necesario que pasara y tenía todo un sentido. ¿Cómo se compatibiliza eso con la sociedad de la urgencia, el ritmo de vida en el que estamos atrapadas y atrapados? ¿Cómo darte cuenta de que una circunstancia emocional, psicológica que estás viviendo no es una tragedia que te sobreviene, sino incluso una oportunidad? Mira, si no te quieres dar cuenta de manera consciente, va a venir algo, o incluso hasta tu propio cuerpo, somatizando y te va a decir, ahí hay un dolor que tienes que atender. Por mucha velocidad que tenga esta sociedad dopaminérgica en la que estamos inmersos, llega un momento en que tienes que ir a dormir. Y allí vas a darte cuenta de que hay muchos asuntos sin resolver, muchas escenas internas inconclusas. Ya sea por el amor, ya sea por familia, papá, mamá, muchas conversaciones que no has tenido, que te hubiese gustado tener. Viene un momento de reflexión, cuando se acaba, digamos, todos los fuegos artificiales en los que quieres estar entretenido para autoengañarte. El alma llega un momento en que aprieta mucho. Dicen que más o menos la crisis de los 40 es la más famosa. Hay otras, a los 28 o 29 también hay una, pero hablan de que cuando se acerca la mitad de la vida, se acaba el atardecer de la personalidad y amanece el alma. Es decir, es la toma de conciencia de la finitud. Y ahí dices quién soy, qué quiero, me gusta la vida que tengo. Da igual que la velocidad de la sociedad sea tan acelerada. Llega un punto en que la conciencia quiere que tú te conectes con quién eres. Por un dolor, gracias al dolor. O sea, el dolor tiene una función. No el sufrimiento, que es quedarse allí. Sí, exacto. Exacto. Viviendo en él, ¿no? Sí, una cosa es caerse y otra cosa es decidir quedarse en el suelo. Efectivamente. Es curioso porque tengo la sensación de que no toda la psicología, que como cualquier disciplina está fragmentada en corrientes, en dinámicas de pensamiento, incluso en modas, no es habitual que se tenga tan presente a la persona en su conjunto, a la persona como un proceso, ¿no? Quizá por lo que decíamos antes, porque todo nos lleva a la inmediatez, a la urgencia del resolver, ¿no? Tú eres psicólogo. ¿Cómo te haces para encontrar tu espacio en este sentido? Me lo estás dando ahora. Qué bueno. Sí, este es un espacio de reflexión. Y cuando tienes la oportunidad de hablar en voz alta de muchas de estas cuestiones, también estás haciendo de espejo para escucharte a ti mismo. Claro. Porque también me estoy dando cuenta de los impulsos y las velocidades que para autoengañarme, porque no estoy preparado para ver determinados procesos propios. Y aquí este escenario, este espacio, que además es el que ya te auguro mucho éxito, es un espacio que inconscientemente me activa con mirar de la piel para adentro. Mirar de la piel para adentro. ¿Cómo nos cuesta eso? ¿Por qué nos cuesta tanto eso, Román? Generalmente por el miedo. Yo creo que es el gran enemigo, el miedo. Tenemos mucho miedo a ver la verdad, hay muchas heridas, las nombraste al principio, nos construimos personajes y esos personajes están basados en máscaras que a lo largo de la vida, para no sentir heridas originales que quizás se fundaron con nuestros padres, en la relación con ellos, en nuestros vínculos, llega un punto en que la máscara duele más sostenerla que quitársela. Pero claro, atrévete a afrontar la sensación de no ser elegido, no ser visto, no ser suficiente, volver a sentirte abandonado. Por eso a mí el tema de las relaciones me encanta, el tema del amor y los vínculos. Porque en el 80% de la gente que viene a la consulta viene por amor o desamor. Qué curioso, ¿eh? El 80%. Por lo menos. ¿Y qué ocurre? Pues que
vienen y se dan cuenta de que su problema no es que fulanito menganito la dejó, Claro. sino que gracias a fulanito menganito, que es un maestro en su vida, él o ella puede darse cuenta de que hay una historia profunda, un relato, que no resolvió con su papá o con su mamá. Y que por eso vino menganito, que era un espejo para que viera su pasado. No tanto para ser su Romeo o su Julieta. Estás dando una visión que sobra decir que no es convencional, sobra decir que no está, digamos, alineada con la ortodoxia, ¿no?, de la psicología académica, por lo menos, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muchas corrientes y muchas metodologías terapéuticas, ¿no? Pero a mí me llama la atención el planteamiento que estás planteando, y valga la redundancia, porque percibo un componente orgánico importante, ¿no? Es decir, la psique humana es una estructura orgánica que casi tiene vida propia. Va por ahí. Sí, la palabra orgánica me parece legítimamente apropiada, pero mi visión, además de tener en cuenta lo orgánico, lo biológico y lo holístico, lo corpóreo, quizás se desmarca de lo academicista porque busca más lo humanista. ¿Y eso qué significa? Significa aquello que está centrado en los procesos profundos del ser humano, en aquellas cuestiones que tienen que ver con el existencialismo, que tú bien conoces. Yo creo que deberíamos de tener una mirada mucho más, los psicólogos, hay muy buenos, buenísimos, pero creo que pueden faltar a veces enfoques más humanistas, tanto en cuanto consideremos humanismo como atender aquello que el ser humano todavía en sus inquietudes profundas nos ha revelado. Yo creo que todo psicólogo debería de ser filósofo o estudiar filosofía. Yo también lo creo. De la misma manera que creo también que todo psicólogo, todo psiquiatra debería pasar por su propio proceso de terapia. Indudablemente, algo que no ocurre aquí. Algo que no ocurre. Crítica constructiva a la facultad. Pero no queda otro remedio que pura hacer. Pura teoría, y luego las personas no saben qué hacer cuando tienen a alguien delante, ¿no? Si no, por motu propio, no te sale a ti tener una habilidad innata como terapeuta, o te formas, digamos, buscando quizás fuera, ¿no? Sí. Otras alternativas. Es bastante difícil que cuando alguien te venga con un problema de ansiedad te acuerdes de la página 26 del libro de Psicopatología General, ¿no? Sí. Yo creo que la cuestión hay que ir más allá. Hay que enseñar a pensar, enseñar a sentir, y desde ese punto de vista, en mi caso, me gusta desmarcarme de lo académico porque creo que le ofrece quedándome con la rigurosidad científica, por supuesto, ¿no? Pero creo que hay que ofrecer a las personas la posibilidad de emocionarse. Y en muchos momentos podemos caer en un exceso de cognitivismo que al final no consigue que la persona verdaderamente encuentre un darse cuenta, lo que llamaban en el psicoanálisis el insight. El insight del psicoanálisis, efectivamente. Ahí es donde yo creo que está la clave, el darse cuenta. Yo creo que todo problema o toda sensación de desajuste interno en mucha medida tiene que ver con que no sabes quién eres. Qué asunto tan difícil en un momento de la historia en el que estamos, donde casi asistimos a una especie de supermercado de las identidades, ¿no? Donde tenemos incluso que con apenas 16, 17 años definirnos y construir toda una personalidad en base a esa definición que ni siquiera es elección propia, sino que nos viene dada, ¿no? ¿Cómo manejamos todo eso? Yo creo que por mucho que te venga dado lo que quiera venirte, al final la vida te va haciendo y uno se va encontrando, y cuando crees que tienes todas las respuestas ya, valga la redundancia, respondidas, la vida te cambia todas las preguntas y estás en un proceso que no creo que tenga un puerto de llegada. Yo creo que es el camino
lo que te va haciendo. Es como el horizonte, el autoconocimiento, das un paso y el horizonte se aleja un paso. Y creo que uno hasta el último día que esté en este plano, uno está constantemente aprendiendo porque los desafíos que cada etapa va proponiendo, sociales, emocionales, biológicos, etcétera, van creando nuevos marcos y nuevos escenarios. Ujú. Y las experiencias son clave, entonces creo que no se acaba nunca ese proceso. Cierto es que sí que me parece peligroso el mundo en el que estamos en este momento por una razón. Creo que hay mucha información y la gente está más perdida que nunca. Curiosamente. Hay muchos reels. Rápidamente la gente puede tener respuestas para todo. Nos están programando para que sostengamos solamente 15 segundos de reel. Tolerancia a la frustración cero, paciencia cero. Todo el mundo conoce mapas, pero nadie habita su propio territorio. Ujú. Todo el mundo pone budas en los gimnasios, se ha mercantilizado la espiritualidad. Sí. El Pero supermercado luego- de lo emocional. Eso es lo que tú decías. Se van de retiro y el lunes le pegan a la mujer Sí. o maltratan a su hijo, él o ella. Mm. Dicen namaste, se ponen una túnica blanca, se dejan la barba, se compran pulseras. Y eso es ego espiritual. Eso no es habitar la herida. Yo creo que, al menos desde la mirada que tengo, que es la que te comparto, creo que hay que encarnar la propia historia y habitarla y superarla. Está muy bien ese mercado, pero ¿de qué te sirve ese mercado si luego no lo llevas a tu propia experiencia? Ujú. Sabes mucho, pero estás igual de perdido. Tienes información, pero no has Muy sanado. distinto, No has efectivamente. sanado. Estás dando en una diana muy importante. Entrando en una cuestión que en este capítulo intentamos desarrollar, ¿cuándo hablamos de tristeza y cuándo hablamos de depresión? A mí me gusta mucho la definición de Jorge Bucay, que decía que la tristeza era caer en un pozo y la depresión quedarte a vivir en el pozo. Ujú. Me parece una metáfora potente para entenderlo. ¿Y Creo eso se elige? eso sucede, te sucede, igual que sucede el deseo. Uno no elige que le guste comer carne y el otro que le guste un hombre o una mujer. El Ujú. deseo no lo controla uno. Y la tristeza es una emoción que se puede volver patológica si no le diste el espacio suficiente en los tiempos que tenías que habérselo dado, porque lo reprimiste, porque huiste, porque saliste corriendo, porque te llenaste de narcóticos, que pueden ser no solo benzodiazepinas reales, sino, no sé, crear una dependencia con un novio o una novia, Mm. esconderte en las drogas. Ujú. Si tú reprimes esa tristeza, al final va a venir como patología y como depresión. Hay depresiones larvadas o subterráneas. Ah. La persona está viviendo, además tiene un nivel de actividad muy normalizado y en el fondo tiene una depresión subterránea o larvada, que le viene con una somatización puntual y no sabe por qué, una migraña, una urticaria, una dermatitis atópica, un colon irritable. El cuerpo te está diciendo muchas cosas. Yo por eso los discursos, y después de casi 15 años en la consulta, los discursos hay que hilar muy fino porque el ego también sabe elaborar muy bien Claro. supuestas sanaciones. Se puede haber aprendido un discurso teórico, Mm. pero siempre hay una fractura en el discurso o en un lenguaje no verbal. Siempre hay algo que dice, uy, aquí todavía Claro. falta. Somos más transparentes de lo que pensamos. Sí, sobre todo para las personas que hemos podido con el tiempo desarrollar una mirada más clínica, Mm. porque a eso te dedicas, tenemos una hipertrofia de análisis. Claro. No porque seamos evidentemente. mejores Sí, o sí, peores. sí, claro. Cada Es uno inevitable. va trabajando su propio campo, pero te das cuenta de que pueden haber discursos muy bien aprendidos y profundas insatisfacciones latentes. Ujú. ¿Cuánto de nosotros o del nosotros de antes, de aquello que fuimos, de aquello que experimentamos, aquello que vivimos, aquello que sentimos, cuánto sigue vivo en nosotros cuando somos adultos? Vivo sigue siempre, porque la infancia o la adolescencia, ¿no? O cuando fuimos adultos inicialmente, en los primeros años de nuestra adultez, hay una memoria, hay un campo vivo de memoria. Ujú. Vivo está. Otra cosa es que esté sanado e integrado. Y otra cosa es que ahora, como bien estás comentando, estas filosofías de vivir el presente, el aquí y el ahora, se conviertan en eslóganes que no son sino mecanismos de defensa. Mm.
que es a lo que creo que tú te estabas Sí. un poco refiriendo. Sí. Claro, es añadirte a la moda del crecimiento personal, pero sin haber quizás sanado aquello que te pasó. Al final el inconsciente no registra de tiempo. Estás diciendo la palabra maldita, ¿sabes? Pues para mí es la palabra bendita. Para mí también, para mí también. Yo creo que el inconsciente es un campo de memoria y hay una película que todo el mundo conoce que es Del Revés, está Inside Out, Sí, donde habían unas bolas de colores que bajaban cuando la niña experimentaba emociones sí. y eran los recuerdos esenciales. Exacto. Y Exacto. fíjate que la palabra recordar es cordis, corazón, y re es volver a pasar. Entonces cuando uno recuerda vuelve a pasar Qué por el interesante. corazón. Qué interesante. De manera que es imposible que nos podamos quitar de encima, salvo que hagamos un ejercicio de represión freudiana. Sí. Es imposible que esa parte de nuestra vida podamos obviarla. Al contrario, si no tenemos historia, ¿quiénes somos? No digo que nos tengamos que obsesionar Claro. con vivir del pasado. Claro, El pasado claro, no claro. puede ser un lugar donde acostarte como un cheslón y quedarte Claro, sin claro. actualizar. Ni un elemento identitario. Pero tiene que estar integrado para saber de dónde vienes, dónde estás y a dónde quieres ir. Esa es la palabra, integrado. Oye, ¿la sociedad está enferma? La sociedad está enferma. En gran parte te diría que sí. Como te dije en la primera pregunta, cuando me hablabas de la herida, que te dije la oportunidad que nos ofrece la herida, es que cuando algo está enfermo tiene posibilidad, potencial de sanar. Ujú. Yo creo que la sociedad está enferma porque todavía el ego, tener por delante de ser, aparentar en redes sociales, like, narcisismo. Narcisismos no estos que... Sí. sino narcisismos más intelectualizados y sofisticados. Esto todavía está ahí. La necesidad de ser visto, reconocido y amado. Al final, ahí hay una historia sin resolver. Yo en consulta tengo personas con muchos likes. Y Qué si curioso. no supieses qué hay de las puertas para adentro, aquello es una japicracia Japicracia, qué bueno. exquisita. Claro. Entonces, la sociedad está enferma en muchos aspectos, por supuesto, no podemos negar esa realidad. Pero hay un potencial de curación. Hay datos muy alarmantes en Canarias en materia de salud mental. No sé si era el 37% de personas que han vivido o están viviendo alguna forma de depresión, ¿no? Sí. Como psicólogo, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, personas que nos están escuchando, personas que a lo mejor saben que algo ocurre pero no entienden qué, Sí. ¿qué les podemos decir? Que se sale. Se sale. Sí. Que si están tristes, si no tienen esperanza, sobre todo porque la depresión lo que viene a tocar mucho es el sentimiento de no tener futuro, un túnel sin luz al fondo, se sale. ¿Y se sale igual? Se sale transformado. Si se sale igual, no hemos hecho nada. Vale, ahí te quería llevar. O sea, es casi condición indispensable que se dé una transformación para que... Es que es imposible que no se dé. Es No imposible. es una que condición no se dé. indispensable, es que no lo vas a poder evitar. Ajá. Y además es que lo deseable es que no lo frenes. Esto es un coche, si no le pongas el freno de mano. Claro. Además, es que te va a transformar. Es que no vas a ser el mismo después de la crisis que antes de la crisis. ¿Por qué le tenemos eso es lo tanto desea- miedo a esa palabra? a la crisis? Porque en el fondo lo vivimos como la muerte. Ujú. Es la muerte de un yo. Es la muerte de una identidad. ¿Sabes el sacrificio que he tenido yo para construir mis mecanismos de defensa? ¿Cómo me vas a desmontar ahora el yo? Claro. Al final estamos asustados, Sí, el miedo. muy asustados. También El la miedo. culpa, ¿eh? Y la culpa. Oh, otra palabra. Miedo, culpa y vergüenza es un... Una triada complicada. Sí, sí. Esto es un cártel. Nos atraviesa. Este es el cártel de Medellín emocional. O el del país que quiera. ¿eh? Qué bueno. Lo digo por las series famosas estas. Sí, sí, Esto es un cártel profundo. Mm. ¿Crees que estamos todos de alguna manera expuestos a eso? Todos. ¿Quién no? Somos seres humanos, ¿no? Mm. Y
Es imposible. De hecho, en la medida en la que más te conectes con la vulnerabilidad y expreses tus miedos sin miedo, a mí cuando me preguntan, me lo suelen preguntar o me hacen comentarios, ¿no? Que me pueden llenar el ego porque doy charlas, porque vengo a podcast. Y me dicen, qué seguro se te ve hablando. Y digo, pues si tú supieras lo inseguro que soy. Justo te iba a decir, hablas de vulnerabilidad. Si Román es vulnerable. Hombre, te lo estoy ahora afirmando. Yo estoy seguro de lo inseguro que soy. Ya somos dos. Gracias por acompañarme. Dicen que la miseria busca compañía. Por lo menos nos queda eso. Sí, pero es que por ahí empieza... El verdadero viaje Claro. comienza cuando se acaban todos los caminos. Y yo creo que a mí, por ejemplo, personalmente me pasó así. De cuando ya dejé de creerme, no sé, narciso, ahí empecé a vivir. Pero bueno, empecé a construir una seguridad más real. Más real. Real, no sería real, Real. ni siquiera más real, porque lo aquello era todo artificio. Claro, por eso es más fácil para mí ver máscaras. Claro, claro. Porque yo viví Uno ya estuvo. en el carnaval de... Claro. Y eso es más sencillo. Para un terapeuta te da un plus para poder ayudar al otro a que sea quien es. Bien. Vamos a quedarnos con ese concepto. Real. Hacer más real la vida. Eso es. Román, muchas gracias por venir. Gracias a ti. ¿Puede la depresión ser una puerta? ¿Un punto de partida en lugar de una derrota? Claro que puede. Todo depende de cómo decidamos tratarla y tratarnos a nosotros mismos mientras nos atraviesa. Bien es cierto que las estadísticas muestran hasta qué punto la depresión, junto al estrés, se ha convertido en el mal de nuestro tiempo. Desde aquí el mensaje es claro. Hay gente que sabe de esto. Busca ayuda. Confía. Empieza el viaje. Y sobre todo, date la oportunidad de volver a sentirte bien. No será como antes, porque como ha dicho Román Morales, es inevitable que la depresión te transforme. Pero seguro que será real. Tú serás más real.